Hola a todos. En el tutorial de hoy vamos a hacer paso a paso e íntegramente en goma eva o foamy la máscara Anbu de Haku del manga Naruto. Espero que os guste. Lo primero que necesitamos son los patrones y, como siempre, vais a encontrar un link de descarga gratuito en la cajita de descripción. Para aquellos que quieran colaborar con la compra de materiales y para que todo lo que os proporciono continúe siendo de acceso gratuito, os dejo un link a mi página de Ko-fi también en la descripción. Muchísimas gracias. El primer paso será tomar unas tijeras y cortar. Listo. Vayamos a por la base. Estos retales de foam o goma eva miden 5 milímetros de grosor. Podríais usar láminas de 3 milímetros, pero no servirían unas de menor tamaño. Situaremos los recortes sobre el foamy y con un permanente marcaremos su silueta. No os olvidéis de dibujar también las guías que nos servirán para el montaje y de numerar las piezas como lo tenéis en el patrón. Necesitamos dos formas del diestro de la máscara y dos del revés. Bien. Ahora que lo tenemos, tan solo nos queda tomar un cúter y recortar. Aquí está. Pero para montar el esqueleto será necesario dar forma a la goma eva y para ello usaremos un secador de pelo a máxima potencia o idealmente una decapadora. Calentaremos el foam en abundancia, todo lo que podamos, y ya os aviso, si no os funciona esta técnica es porque no calentáis el material lo suficiente y lo doblaremos usando las manos hacia el interior. Repetiremos lo mismo para cada pieza, buscando conseguir unas medias lunas con las que trabajar más fácilmente. Perfecto. Ahora, a por el adhesivo. Lo repito siempre para los nuevos en cada tutorial, pero la cuestión es que no uséis silicona caliente. Tan solo os recomiendo pegamento de contacto para estas manualidades. Aplicaremos una fina capa de producto en las dos superficies que queramos pegar. Esperaremos a que ya no esté húmedo al tacto, pero sí pegajoso. Y uniremos los bordes de la goma eva, haciendo coincidir las guías del margen derecho e izquierdo. Presionamos bien con los dedos y cuando lo tengamos podemos proceder a hacer lo mismo con la unión central. Bien. El esqueleto de la máscara está listo, pero no podemos continuar trabajando hasta que el adhesivo seque y se asiente, por lo que lo dejaremos reposar toda la noche. Ya estamos a la mañana siguiente y nos toca arreglar este desastre. Mi primer paso es completamente opcional para todos, pero necesario para mi culo inquieto y perfeccionista. Voy a tomar una herramienta rotatoria o Dremel con un cabezal para lijar madera y voy a reseguir las uniones del adhesivo. Con esto lo único que busco es dejar la superficie completamente lisa, nada más, por lo que valorad vosotros y vosotras mismas si queréis imitar esto. Bien, ahora sí, recuperemos todos el secador de pelo o la decapadora para arreglar la forma de nuestra base. Calentaremos en abundancia de nuevo y usaremos las manos para presionar los bordes y que así adopte la silueta que queramos conseguir en la máscara. Mucho mejor. Ahora por fin nos toca ocultar las líneas de unión para mejorar su aspecto y para ello, sí, usaremos más foamy. Esta vez tan solo necesitamos una lámina de las más delgadas, de 2 milímetros de grosor y mucha paciencia. Emplearemos de nuevo calor para deformar la goma eva contra el esqueleto de la máscara y comenzaremos el trabajo tan aburrido que es deformar, aplicar adhesivo, esperar y pegar. Deformar, aplicar adhesivo, esperar y pegar. Deformar,
aplicar adhesivo, esperar y pegar. Creedme, vale la pena este trabajo extra para conseguir el mejor resultado al final, pero se hace tedioso. Es muy normal que casi al terminar os queden irremediablemente un par de arrugas que no sepáis muy bien hacia dónde dirigir, pero cuando esto ocurre es fácil de solucionar. Lo que yo hago es cortar a lo largo y retirar material poco a poco hasta que queda completamente plano para simplemente pegarlo. Pensad que 2 líneas finas siempre se ven mejor que 4 líneas que crucen la máscara a lo largo. Tras usar unas tijeras para recortar todos los bordes, aquí está. Y sí, de nuevo, antes de seguir, dejemos secar el adhesivo por completo toda la noche. Otro día más y a nuestra máscara le falta muy poco para quedar terminada. Lo primero que haré de nuevo será dar calor a la pieza para deformarla y dejarle, ahora sí, la silueta definitiva que me interesa para Haku. Ahora es momento de arreglar aquello que no nos guste, como marcar y retocar algunos bordes si los consideráis demasiado pronunciados quizá, e incluso lijar otra vez. De nuevo esto es opcional, ya que solo suavizo ligeramente las líneas de unión y los laterales. Pero en realidad la máscara sigue siendo prácticamente la misma con y sin este paso. Y aquí la tenemos, la base de la máscara de Haku completamente terminada y preparada para darle color, así que vamos a ello. Como podéis ver, usé un lápiz e imágenes de referencia para dibujar las formas, ojos y espiral sobre la base. Que quede de una forma u otra va a depender al final de las habilidades de cada uno. Y creo que en realidad es lo interesante, que la máscara sea un poco personal, diferente y única para todos. Y como ya visteis, marqué los ojos en bolígrafo negro y el detalle frontal en rojo una vez me gustó todo como quedó. A continuación, y para que podamos ver con la máscara puesta, lo que necesitamos es tomar el cúter y con mucho cuidado retirar los ojos. Así es suficiente. Decidí reseguir con el cúter los detalles que más adelante nos tocará pintar. Presiono muy poco la superficie y tan solo dejo marcada ligeramente la huella, pero no corto. Cuando todo esté pintado de blanco, tan solo tendremos que reseguir esto con el color y así no nos perderemos. Ya lo veréis. Antes de la pintura, eso sí, nos toca imprimar. Para tapar los poros de la goma eva siempre os ofrezco las mismas opciones. 2 o 3 capas de cola blanca para madera, o 3 o 4 capas de látex vinílico y esta será mi opción. La imprimación hace que la pintura se adhiera mejor y que quede mejor, nos proporciona dureza a la pieza, etc. Y es tan fácil como aplicar con un pincel y dejar secar. Aplicar de nuevo y dejar secar, como mínimo unas 3 repeticiones. Listo. Aquí está completamente seco y ya podemos ir a por la pintura. Podríais usar pinturas acrílicas para la base, pero yo decidí que lo más sencillo sería una capa uniforme de pintura en spray blanco para toda la superficie. Genial. Si os fijáis, quedan marcadas las líneas de los detalles que hicimos de forma muy suave con el cúter, así que pintar esto resiguiendo el dibujo será bien sencillo. Y ahora sí que la opción más viable son pinturas acrílicas y pinceles delgados. Dependiendo de la calidad de la pintura, puede que tengáis que hacer más o menos capas, pero es importante que tengáis paciencia, las manos limpias y un poco de pulso. Es fácil ensuciar sin pretenderlo el color blanco y entonces sí que nos daría problemas.
Cuando seque continuaremos con el gris y yo necesité unas 3 capas para conseguir un tono bien opaco. Y para finalizar, negro en el interior de la máscara y en las rendijas que quedaron justo en los ojos, para así aportar un poco de profundidad. Aquí tenemos todos los colores. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!